Bien, señores, nuestro invitado de hoy, el ingeniero de minas José Sena, consultor minero, en este momento ambiental, minero ambiental, es el pasado presidente de la Asociación Minero Petrolera de la República Dominicana. Es también ejecutivo de la minera en Bairogol, Las Lagunas. En Las Lagunas, en Bairogol, que está extrayendo los residuos que dejaron en la presa de La Laguna la Rosario Dominicana. Por cierto, vamos a hablar de la conclusión del contrato que ya concluye este año, ¿sí? Correcto. Y vamos a hablar del presente y futuro de la minería dominicana con él. Él se siente muy liberado para poder entrar en consideraciones importantes que nos pueden ser de provecho tanto a ustedes como a nosotros y también a las autoridades en su condición de consultor minero. Así que buenos días, ingeniero. Muy buenos días a ambos. Es un honor y privilegio compartir con ustedes en el Diario del 4, que aunque ahora somos 3, somos más de 4. Sí. Pero usted ha venido más de una vez aquí y cada vez que viene lo hace en momentos que son claves para el desarrollo minero. Antes que todo, como se está venciendo el contrato de Bairogol y Minera Las Lagunas, díganos en qué consistió eso y además si esas instalaciones pudieran aprovecharse, porque yo las conozco, sé que son de última generación y de tecnología novedosísima. Bueno, vamos a decir que la licitación del pasivo ambiental histórico que dejó la Rosario Dominicana a su cierre abrupto en el año 1999 generó pasivos ambientales del sector mineros que en base a tecnología se convirtieron en activos. El ejemplo número 1 de eso es el que tiene mayor éxito, que es el proyecto Barry Pueblo Viejo, que concomitantemente con recuperar el oro y la plata, está haciendo un plan de cierre en línea y recuperando pasivos ambientales, cuyo éxito más rotundo es el saneamiento de las aguas del río Margajita, donde ya hay peces, y una serie de proyectos ambientales y de desarrollo comunitario que están desarrollando en la región de la provincia de Sánchez Ramírez. El otro pasivo que se convirtió en activo fueron las colas de sulfuro depositadas en la presa de Cola de la Laguna. Pues ambos contratos fueron ganados por empresas en base a la tecnología. Tecnología de punta de la minería responsable, en donde tiene un cierre concurrente de las actividades mineras y cuyos desechos son casi inertes. Eso se aplica en los autoclaves de Pueblo Viejo y se aplica en el proceso Albión que se utiliza en las lagunas. Desarrollado por Bairogol. Sí, desarrollado por Bairogol con una tecnología australiana. Y nosotros tenemos el privilegio de ser el primer país en América que tiene una planta Albión, que en términos conceptuales hace lo mismo que el autoclave, que es a alta presión y alta temperatura con un consumo alto de energía. Sin embargo, esta la hace a presión atmosférica por inyección de oxígeno, cuyo costo energético baja hasta un 80%. Miércoles. Lo que es ideal para yacimientos pequeños y de mediana escala. Así las cosas, en la licitación nosotros teníamos unas reservas, si se puede hablar de esos desechos, que básicamente eran 6 años y medio de producción, con un cierre concurrente, con una innovación extraordinaria, porque estamos redepositando las nuevas colas oxidadas e inertes en la misma presa de Cola Las Lagunas, y ese proyecto termina en base a las reservas probadas que tenemos entre julio y agosto del próximo año. Ya se pueden ir las aves a posar ahí, beber esa agua y no van a caer muertecitas. Desde hace más de 3 años, la generación de drenaje ácido fue eliminado. Ah, ya. Porque a las colas oxidadas verterse en el mismo lugar y uno tener filtros franceses, o sea, muros de roca grande, porque básicamente nosotros lo que hacemos es que dragamos esos desechos, necesitábamos mantener el agua y hemos tenido que eliminar el agua ácida, y el agua ahora mismo, donde están los residuos, tiene un pH de 7.5. Quiere decir que hace ya más de 3 años que no hay drenaje ácido y no habrá drenaje ácido en ese proyecto. Mire, lo triste del caso, triste del caso es que esa planta de alta tecnología, ambientalmente amigable, financiada por el IFC
y organismos multilaterales de importancia, no tiene materia prima en el país, porque no hay proyectos pequeños que nos permitan usar el sulfuro no como desecho, sino como materia prima in situ, mineral in situ, y la única solución sería importar concentrado de varios países donde hemos hecho los estudios, tales como Canadá, China, Estados Unidos, Cuba, Chile. Sin embargo, ese permiso, por desconocimiento del sector, en el sentido de que piensa que es un rock cash que viene o un asunto, sin saber que todos los elementos minerales tienen elementos nocivos y los retos de los procesos es eliminarlos para tener una minería responsable, acorde con los lineamientos del plan con relación al cambio climático. Háblenos un poquito de los resultados de esa conversión de pasivo a activo en materia de producción. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, esos pasivos a convertirse en activos han creado el liderazgo de la producción de oro nacional, con más de 1 millón de onzas de oro por año entre ambas, que ha sido suficiente para poner a la minería dominicana siendo el mayor exportador y el mayor proveedor de divisas sólidas y el mayor pago de impuestos internos en todo el sector industrial. Quiere decir que la tecnología minera, además de transformar un activo en pasivo, ha mostrado el músculo de lo que es el sector minero, que siempre ha acompañado al hombre en su desarrollo desde la prehistoria hasta nuestros días. Quiere decir que eso nos coloca a nosotros como un país que está entre los 10 mayores productores de oro y tenemos una de las 10 minas más grandes de oro. La verdad es que yo no entiendo cómo la empresa que dejó ese pasivo ahí no se dio cuenta que tenía un filón así. Hay razones históricas. Y sin embargo ustedes se dieron cuenta de eso. Hay razones históricas. ¿Tú entiendes eso? Déjame explicarle. Eso era ahí una laguna fétida y terrible. Ajá. Los pajaritos que bebían de esa agua. Una cosa terrible que uno veía eso y odiaba la minería porque y sin embargo eso se ha convertido ahora en una fuente de riqueza. En una fuente de riqueza. Hay una transformación tecnológica y también de transparencia en el sector minero que en el país nuestro no se quiere ver. Ajá. Producto de los hechos que pasaron en América y en África con relación a dos posiciones con relación a la minería. Ajá. La primera posición, era que los recursos mineros no renovables deben ser explotados por el Estado, 100% por el Estado. Y la segunda era no a la minería. Bueno, eso se vino despejando desde la década de los 70 y desapareció en la década de los 90. Ya no se usa. Ya hemos visto que cuando el Estado explota 100%, no solamente los recursos mineros, sino también los recursos de hidrocarburos, es un fracaso total que nos lleva a una corrupción indeterminada. Y la otra razón de ser, el no a la minería, es retornarnos a la caverna. ¿Cómo podemos parar la minería a la civilización actual? Entonces, no tendríamos televisión, ni celular, ni luz, ni carretera, ni avance tecnológico, ni la calidad de vida que se le ofrece al dominicano específicamente en nuestro país, pero a la población en general. ¿Qué quiero decir con eso? Que el desarrollo de las civilizaciones pasadas, presentes y futuras depende en más de un 80% de las materias primas de la minería. Y que el que tener recursos mineros que pudieran ser económicamente explotables es un privilegio para cualquier nación, sea isla, continente o subcontinente, lo que fuese. Es un privilegio, es un recurso natural, al igual que los bosques, que el agua, que la agricultura, que la ganadería, que la pesca. Entonces, para tener un desarrollo integral, tenemos que ir de la mano con la minería, pero de la minería responsable. De la que pregona ATE. Sí. Bueno, sobre el ATE, quien trae el ATE, que es la iniciativa de la transparencia de la industria extractiva, es Inglaterra,
cuando en los desarrollos que tenía en África, los políticos, las rentas mineras iban a parar a los bolsillos de su familia. Hasta que Tony Blair dijo, vamos a publicar lo que pagamos y lo que damos. Y ahí comenzó la transparencia. Entonces, con esas cosas en mente... Ya nosotros somos socios de si nosotros fuimos el país número 50 y le ganamos a Estados Unidos. Y si bien es cierto que hemos recibido todo el apoyo del gobierno, que comenzó desde administraciones anteriores del mismo partido de gobierno, pues quien trajo eso aquí fue la Cámara Minera Petrolera. La Cámara Minera Petrolera, que a través de Agripino y a través de Temístocles Montal pudimos llevarlo a las partes altas de la toma de decisiones para que el país fuese signatario. Y nos fuimos adecuando de tal manera que se tomó como una decisión país y nosotros podemos hablar con propiedad, con absoluta transparencia, que los recursos generados por las empresas mineras responsables, que hay metálicas y no metálicas, se están manejando de manera transparente. Pero ya la ITI está aquí, la ITI está aquí. Ya nosotros somos miembros. Pero somos miembros, Pedro. Ya somos miembros. ¿Y quién supervisa y quién los representa? Bueno, se designa un champion. Es una iniciativa que debe ser solicitada por el Estado de cualquier nación. El presidente Danilo Medina lo solicitó y se nombra siempre un campeón, se llama champion, que es básicamente un facilitador que organiza un triálogo entre gobierno, empresa y la sociedad civil. Comunidad, sí. Y la sociedad civil, sí. No solamente de los... La comunidad minera. La sociedad civil en general. Sí. Desde los lugareños en las provincias sí. que tienen el privilegio de tener recursos mineros como Cotuí, Bonao. Hasta las ONG. Hasta la ONG y también participación ciudadana. Sí, esa no se Todos queda. sentados en la misma mesa. Sí. Sí. Entonces nosotros hemos trabajado y a través de la ITI hemos demostrado de que los problemas se resuelven dialogando, de que tenemos que sentarnos. Como ¿Y quién decía es el Orión, champion? ¿Quién es el champion? el ministro de Energía y Minas, el doctor Antonio Isacón. Ese es el champion. Ese es el champion. Y las empresas están representadas a través de las cámaras mineras, el sector... Que tiene una visión bastante racional del tema de la explotación minera en el país. Todo, ¿no? Bueno, en realidad, a medida que don Antonio ha ido involucrándose, sí. En el sector minero, en el sector minero responsable, se han roto paradigmas. Sí, señor. De tal manera que es bueno decir que la actividad minera de hoy no es la de ayer. Es bueno decir que no hay que seguir con un discurso de oposición radical sin análisis de los elementos que definen el ciclo minero total. Y sobre el ciclo minero total, me gustaría ilustrar de la siguiente manera. Sí. El ciclo minero en una concesión no deja pasivos ambientales. No deja pasivos ambientales. Miércoles, ¿cómo? Por ejemplo, el ciclo minero tenemos exploración. Sí. Después de la exploración viene un análisis económico. Viene el diseño y desarrollo de la planta de proceso. Viene la parte de la vida económica que son sus operaciones. Viene el plan de cierre y el poscierre. Quiere decir que por eso es que Chile le da la concesión a la empresa que califique en todos sus órdenes, económico, reputación, tecnología, indeterminado, porque la empresa no se puede ir hasta que no cierre la mina. Y los costos del plan de cierre y poscierre se llevan a costos operacionales y se depositan en una cuenta bancaria, porque cuando se vaya a hacer el cierre no va a haber producción. Entonces es una empresa de las primeras que respetan el medio ambiente y que cumple con el plan de cierre y poscierre. Entonces, en vez de nosotros estar bloqueando, por ejemplo, me da mucha pena de mi colega de la Academia de Ciencias, a los cuales respeto y admiro, que sin un estudio ambiental se oponen a un proyecto. Con la excepción de Osiris de León. Bueno, ya Osiris ha avanzado mucho y Osiris también es del sector, en el sentido de que estudió geología y minas. Sí. Ahora bien, tú no puedes tampoco... Otra cosa que está pasando, señores,
Cuando se hizo la ley ambiental 6400, pues se definieron los parques nacionales y áreas protegidas con asesoría de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Fueron definidas las áreas de la isla. Pero como que yo no siento avance en eso. Bueno, déjame explicar. Que están ya. Esas áreas están definidas. Están definidas desde el año 2000. Y regionalizadas específicas. Ninguna empresa minera ha osado en ir a explorar a esas áreas. Ahí está. No, claro. Entonces, cuando tenemos un yacimiento, lo quieren hacer parque nacional. Porque se oponen. O área protegida. Como está fuera de los parques. Sí. Porque Loma Miranda ya está ubicado, o sea, ya se sabe lo que hay ahí. Pero Loma Miranda tampoco tuvo mérito en el 2000 para ser declarada área protegida cuando se hicieron todas las áreas protegidas y parques nacionales al unísono. Nunca ha tenido mérito. Y Romero allá en San Juan. Bueno, lo de Romero es algo que desde el punto minero. Pero esa no está metida en Parque Nacional. No. Lo que pasa es que está cerca. Muy cerca. Entonces, los que se oponen a la minería se inventan áreas de amortiguamiento y una serie de cosas. Entonces extienden. Eso fue lo que hicieron con la planta de cemento que se proyectaba en los extienden los linderos más allá de las áreas. Cuando no conocen la minería crea su propio amortiguamiento. Porque en la concesión de explotación no todo el área está el cuerpo mineralizado. Por eso que nosotros hablamos de cierre en paralelo o concurrente. Nosotros creamos nuestras propias áreas de amortiguamiento. Nosotros sabemos el valor que tienen los árboles para los efectos visuales, polvo, ruido y la generación de oxígeno. Nosotros lo sabemos. Ya el medio ambiente es parte de las ciencias de la Tierra, aunque se dé en la atmósfera. Pero los efectos del cambio climático se generan en la Tierra. Así que estoy a su disposición. Yo quería dejar eso aclarado. Sí, yo le quería decir al pueblo dominicano que no le tengan miedo a la minería responsable. Sí, claro. Porque sigue el problema de la licencia social. La licencia social es un arma de doble filo que se ha manejado. Ejemplo, con esas entidades de la sociedad civil ya involucradas en todo este proceso. Debe haber garantía. No tienen con eso la garantía de que esté por ahí, por ejemplo, participación ciudadana y todas esas cosas. Aquí decimos que nosotros somos los campeones en tener leyes para no cumplirlas. Y de tanto repetirlo y de verlo, yo me lo estoy creyendo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que sí hay leyes. Por ejemplo, la licencia social. Que ahora se ha tomado como... Bueno, la licencia social es parte del estudio de impacto ambiental. Claro. Antes de usted accesar a esa licencia, usted tiene que hacer encuestas en las comunidades, usted tiene que explicarle el proceso, el impacto. ¿Quién tiene que hacer esa encuesta? La empresa. Mucho, como un requisito previo para que tenga la licencia ambiental que le permita operar. ¿Y quién la hace esa? Bueno, se define el proyecto en toda su magnitud y con esos términos de referencia se llevan al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual define los términos de referencias. Y en base a esos términos de referencia se hacen el impacto ambiental. Ahora bien, para conseguir financiamiento, usted sabe que el dinero de la minería viene de la bolsa de valores o de banco, no es de los bolsillos de quien está explorando. Y esa gente reclaman también. Nosotros nos vamos por encima de los requisitos del Estado dominicano y nos vamos a lo que requiere el Banco Mundial para poder accesar a los préstamos y a los recursos de la bolsa de valores. Entonces la gente no entiende que la minería es un negocio serio. Es serio y es responsable. Y abierto porque a la comunidad financiera internacional y expuesto a la comunidad financiera internacional. Sí. Que si pierde algún grado de credibilidad, afecta también la inversión. Yo, en vez de oponerme a la minería, estuviera preparando técnicos para que fiscalicen adecuadamente los trabajos. Mire, lejos de oponerme. Tenemos que ir a una pausa, pero al retorno hay que hablar de las perspectivas de la minería, porque hay mucho interés, tanto local como internacional. Fíjense, lo más reciente son los chinos, que dentro de los 10 puntos que focalizaron de inversión, interés de inversión, está ahí en el cuarto o quinto la minería. Eso es muy importante. Así que vamos a hablar de eso
al retorno de la pausa. Volvemos. El conversatorio aquí en la mañana, tanto de Mozart como nosotros, con el ingeniero José Sena, es presidente de la Cámara Minera Petrolera, es ejecutivo de altos rangos de Rosario Dominicana, sí, sus orígenes. Fue sus orígenes, sí. Y además promotor, sin duda alguna, de los conocimientos más avanzados de la minería en el país. Llegó a un punto en que explicaba cómo la irracionalidad se ha tratado de oponer al desarrollo minero del país. Pero hay algo que es lo que realmente regula al sector, que es la ley minera. Y lo que preguntó Mozart al final, y que usted quedó pendiente de tratar, es la perspectiva. ¿cuál es el entorno legal? El entorno legal. ¿Y qué garantías hay de que esto siga adelante y que supere esas incomprensiones que hay en el ambiente, principalmente generado por la sociedad civil? Que ha salvado ese presupuesto se ha salvado en varias ocasiones por la minería. Sí. Pero él y yo hacíamos conversábamos por teléfono. Esa es la verdad. José y yo conversábamos por teléfono los otros días, sí, y llegamos a la conclusión que la década de los 80 y parte de la de los 90 no fue perdida gracias a la minería. Sí. Y las obras están ahí, no se mencionan. Presas Higüey Aguacate, la autopista Duarte, el Faro de Colón, el aumento salarial del gobierno de Jorge Blanco en todo el país, la diferencial la pagaba la Rosario Dominicana, y muchas otras obras que se realizaron. El desarrollo de Cotuí, que si bien es cierto ha sido escalonado, pues hubo un gran impulso a llevar los bancos, inclusive hasta los estudios listos para dotar a Cotuí de un nuevo acueducto de la presa de Atillo, pero ellos siempre se han opuesto de que sea esa fuente, y esa es su única fuente que tienen, y el agua es de excelente calidad, pero ellos se oponen. ¿Por qué se oponen? Porque de que está contaminada. Cosa que no le es cierto. Metieron en la cabeza que está. Cosa que no es cierto. Mira, ingeniero, dentro de la perspectiva, pero hay un pequeño detalle. Yo quiero saber, como él está envuelto directamente desde hace tanto tiempo en ese sector tan dinámico, le decía que dentro de la perspectiva sobresale ese interés manifiesto de las autoridades de China popular en la minería en la República Dominicana. Hasta el momento, quienes han estado trabajando en la minería, en materia de capital extranjero, han sido fundamentalmente los canadienses, los estadounidenses y Europa. Pero ahora, con este caso de los chinos, los chinos han puesto en el ojo en la República Dominicana. ¿Cómo ven la perspectiva, la posibilidad de incorporación de capital chino en la minería dominicana? Ok, su pregunta yo la voy a contestar dos partes. La primera parte, voy a comenzar con la inversión extranjera. Sí. Los chinos están aquí desde antes de firmar el acuerdo. Ellos son los dueños de lo que es Cerro de Maimón. Cerro de Maimón, la empresa Pirelia, de capital australiano, fue adquirida por los chinos hace ya más de 4 o 5 años. Sí. Quiere decir que los chinos están aquí. Y el concentrado de cobre y zinc siempre que va para produce China, eso va directamente a China. O sea que los chinos ya llegaron. Ya están en minería. Ya ellos probaron del sazón. Lo que están usando las empresas chinas es que compran empresas cuando pueden y dejan la estructura idéntica, asumiendo de que son empresas responsables de categoría mundial, como es Pirelia. Entonces dejan todo Perilia, y dejan todo el staff que lo está corriendo. Quiere decir que los chinos están aquí. Por eso uno no lo ve a los chinos, pero están ahí. Están ahí. Ok. La otra cosa también, también los chinos han estado presentes como compradores de la bauxita de Pedernales. O sea, la empresa Dovenco, su mercado era China. Sí. Y era vendiendo mineral in situ con grado aluminio. Porque ellos compraban también metales y eso. Bueno, ya eso era reciclaje. Pero ya eso era reciclaje. Pero eso lo pararon ellos. Bueno, el reciclaje para mí es la minería del futuro. Ajá. Cuando usted recicla, por ejemplo, Estados Unidos, que recicla el 90% del consumo de aluminio, solamente tiene que buscar el 10% en las minas. Por tal razón, el estrés a la minería de aluminio es menor. Oye. Quiere decir que mientras reciclamos, al mismo tiempo quitamos la presión
a los desarrollos mineros y eso no implica hacer cierres concurrentes porque no hay tanta demanda de la producción. O sea que el reciclaje es parte también de lo que será la minería del siglo XXI. Y preserva las reservas. ¿Y las perspectivas son para una minería que siga a cielo abierto o minería subterránea? ¿Por dónde ve usted el asunto? Para ahí, antes de hablar de ese tema importantísimo, sí, porque la naturaleza no define. No lo define. No lo define si económicamente el yacimiento es abierto o subterráneo. La naturaleza no lo define el estudio económico. Quiere decir que lo que tenemos que hablar de minería en su concepto global y no seccional, minería abierta subterránea, eso lo define el yacimiento. Por tal razón, el sí a la minería incluye la minería abierta y la minería subterránea, independientemente del recurso. ¿Qué yo quiero decir con eso? Nosotros no podemos sesgar un desarrollo diciéndole no a la minería a cielo abierto y empujando a la subterránea. Pero es que hay diferencia. No, y además de eso, en materia de impacto ambiental no hay diferencia entre una y la otra. Déjeme decirle algo. Porque lo que estoy buscando es el asunto de la licencia social. No, déjeme decirle algo. Que la gente si usted se siente... sectorizas, Ajá. Y vamos por lógica, ¿qué es lo primero que usted encuentra? Lo que está en la superficie. Sí, claro. Es por lógica. Sí, por lógica. Después que no esté en la Lo superficie. que se ve. Sí, después que no esté en la superficie, por tecnología, usted encuentra lo que está abajo. Lo que está abajo. Entonces, existen métodos para minería a cielo abierto que garantizan con el plan de cierre y poscierre que sus impactos van a ser mitigados y van a quedar dentro de los parámetros internacionales que garantizan calidad de agua superficial. Verbigracia lo que está haciendo Barrigol. Bueno, Barrigol no ha empezado eso todavía. Barrigol sí ha hecho unos cierres en paralelos en áreas donde no hay mineralización o habían sido terminadas por el antiguo operador, que era Rosario Dominicana. Ahora, desde el punto de vista de impacto... Falcon Bridge sí lo ha hecho. Okay, Falcon Bridge. Sí, vamos a hablar de minería a cielo abierto y vamos a hablar entonces de una minería que no ha sido estatal, como es el caso de Falcondo, que se ha mantenido siempre en manos del sector privado y que al ser un yacimiento de larga data y que ocupa diferentes áreas dentro de la concesión, que generalmente son pináculos o montañitas, nosotros podemos ver que Falcon Bridge ha cerrado Loma Ortega, con un cierre que es un ejemplo para todo Centroamérica y el Caribe y hasta en Chile y Perú. Quiere decir que el área, después de sustraerle la laterita, que es una extracción directa, con toda la remoción del material estéril y escombro que fue vuelto a poner en el mismo sitio y una serie de secuencias para fertilizar el suelo, ya Loma Ortega está completamente verde y la calidad de agua que emana de sus arroyos ha aumentado si usted lo compara con el año 1955. Eso no se quiere ver. La gente tú lo invitas y no quiere ir. Otra cosa también es, se habla también de la minería a cielo abierto, pero sin embargo, el agua que irriga las plantaciones de arroz que se ven en la planicie, sale de Loma Peguera, que está en explotación. O sea que los sembradíos de arroz cercanos a La Vega se nutren de agua de Loma Peguera. ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está la mina en operación? Entonces, tenemos que verlo como un todo. No poder, si usted coge a un pintor, usted coge a Leonardo da Vinci y él comienza a pintar un cuadro y él va por la mitad del cuadro, usted dice, ese hombre está loco porque usted no está viendo nada. Ahora, cuando él termine el cuadro, usted ve la obra de arte. Eso mismo pasa con la minería. Vamos a dejarlo que la empresa haga el plan de cierre y poscierre y no estemos dando informaciones en líneas en base a una observación visual sin datos científicos en la mano. Entonces, abierta subterránea, eso lo define el yacimiento. Entonces, ¿es más económica la minería a cielo abierto? Obviamente que sí. Ahora, el impacto visual de la subterránea es cero en cuanto al relieve. Pero eso no quiere decir que no impacte. No impacta. Toda actividad humana impacta. Es más, yo tenía un profesor que decía, una carretera es una minería de un solo banco. Usted no hace corte y hace drenaje y después restaura y siembra. Pues eso mismo pasa con la minería.
Entonces, en vez de irnos en contra, vamos a dejar que se termine. O sea, si van a construir el tren, como hablaba muy bien Pedro Cava, vamos a esperar que el tren se termine. No lo critiquemos antes de llegar ni cuando se está construyendo. Y si hay un problema con fundación en un sitio, que quizá hay que hincar pilote porque hay fisura o hay caverna. Porque deja que la ingeniería resuelve. Porque la ingeniería resuelve. Entonces ya usted sigue la obra. Entonces lo mismo pasa con minería. Entonces, un asunto importante es con relación el hecho anunciado por el Ministerio y también por el Servicio Geológico y por la Dirección General de Minería, son las tierras raras. Las tierras raras han estado siempre presentes, son los minerales raros. Entonces se dice tierras raras porque básicamente están en arcillas, que pueden ser laterita, nontonitra o suelos que han sido expuestos al intemperismo. Están ahí. Los chinos son una potencia en eso. Y básicamente son 17 elementos de 3 familias. Están los nantadinos, está el litio y están también los escandios, que son 17. Esos son los elementos más importantes para todo lo que es tecnología, de la microtecnología, para todo lo que es comunicación, satélite. En Pedernales se han encontrado indicios de esas tierras raras y se ha dado un paso positivo desde el punto de vista que eso sea declarado reserva fiscal para que el Servicio Geológico y el Estado pueda determinar si verdaderamente existe. Si eso ocurre, eso es una área donde los chinos son los líderes mundiales. Es muy probable que la propuesta china sea de la más económica. Ahora, yo quiero dejar aquí sentado que las tierras raras no están tan concentradas como están los otros minerales. Por ejemplo, si usted tiene en oro, por decir algo, 3.5 gramos por tonelada, eso serían 3.5 grados por 90 toneladas. Están más diseminados. Entonces, hay que ver si tiene de los 17 elementos, mientras más elementos tiene, entonces por promedio ponderado sube la concentración. Muy bien, mire, el tiempo escurre de las manos. Hablemos de la ley minera. Si necesita actualizaciones, a dónde orientarle, etcétera. Bueno, yo voy a partir de un supuesto. Una ley vieja no quiere decir que es obsoleta. No quiere decir que es obsoleta. Y yo quiero hablar de la ley vigente porque fui testigo de excepción en dos modificaciones que se le hicieron. La primera, que fue cuando la compra o nacionalización de Rosario Dominicano, vamos a decir la compra, en donde había el proyecto SICAL y se trató de llevar un impuesto escalonado para que en esos picos altos... ¿Hablando del 79? Sí, 77, 78, 79. En esos picos altos... ¿Usted estaba ahí ya? Ya yo estaba ahí, yo era encargado de planificación de la Rosario Dominicana en esa época. Pues el Estado recibiera mayor valor. Entonces crearon las condiciones que al final, visto de que el Estado debía tener mayores ingresos y ya había algo preparado en la ley, pues la empresa decidió venderla, pero ya se iba a aplicar. Otro aspecto importante fue el cambio que se hizo al cierre abrupto de la Rosario Dominicana en el año 1999, que básicamente se comenzó a ejecutar para hacer más atractiva la inversión minera basada en tecnología en esos pasivos ambientales que con tecnología ya son activos y lo mencionamos antes. Eso quiere decir que cambiar una ley minera en un país en vía de desarrollo, donde siempre hay un riesgo de seguridad jurídica, y donde usted sigue la historia de América y de África, siempre hay cambios en los contratos, hay que ser muy cauteloso. Yo estimo que el concepto desarrollado por el Ministerio de Minas es correcto en cuanto a actualizar la ley en unos renglones en lo que se refiere a partes fiscales, donde todavía estamos con pagos que datan de cuando el peso era 1 a 1. Para repartir mejor los panes. Exacto. Pero también sé que desde el punto de vista de seguridad jurídica, una nueva ley nos pondría entonces en dos escenarios, porque los que tienen derechos adquiridos van a estar con la vieja ley y los nuevos vienen con la nueva ley. Eso crea algo negativo desde el punto de vista internacional. Un ruido que a veces da dolor de cabeza,
que pone en duda la seguridad jurídica y qué pasaría. Eso sí es ¿Qué delicado. usted ve como salida ideal en una situación así? Bueno, basado también en experiencias anteriores donde la ley ha sido revisada en 2 ocasiones, en donde la Cámara hizo dojeo y el mismo gobierno estuvo listo a modificar los artículos, sería más fácil para atraer los inversionistas y no tener 2 leyes en paralelo funcionando, actualizar la ley actual en los artículos o acápites que el gobierno estime pertinente para mayor ingresos fiscales y para mayor conciencia ambiental, no solamente de la minería, sino de los organismos responsables de su fiscalización y entendimiento. Mire, ese espacio para producir una solución de ese tipo lo abrió el presidente recientemente, porque un anteproyecto de ley que se le presentó, él convocó entonces a los sectores a opinar sobre eso. O sea, de manera que él abrió el abanico, el presidente. Bueno, el presidente ha dado ese paso, inclusive el anteproyecto fue presentado y fue comentado, y en realidad, para serle honesto, y no puedo hablar de ese tema, pues nos estamos reuniendo. Sí. Nos estamos reuniendo en pos de seguir los lineamientos de la presidencia para llegar a un acuerdo tripartito, sector público, privado, y, vamos a decir, participación ciudadana y los comunitarios en la provincia que tienen las minas. Quiere decir que estamos, pero tenemos que tener cauteloso. Por ejemplo, Quebec era la provincia número 1 que atraía inversión minera en Canadá. Y porque hicieron unos cambios unilaterales, porque hay que sentarse con los actores. Sí. Pasó al número 18 en Canadá y después de 6 años apenas llegaba al 13. Es el capital de inversión minera necesita un marco jurídico explícito, invariable, que respete el ciclo minero completo y que las ecuaciones que se ponen en el estudio económico se mantengan, porque eso es lo que define los flujos de caja y la participación del Estado. Y para concluir, le puedo decir a los que no creen en minería que el 51% de la producción de oro de Pueblo Viejo es del Estado Dominicano y que el 55% de lo que produce Falcon Bridge es del Estado Dominicano. Podemos hablar de esos temas más adelante, pero aquí no estamos cambiando oro por espejito y no estamos haciendo minería responsable. Eso lo quiero dejar y eso se puede auditar, eso está en el LEITI, está consignado y el gobierno lo sabe. Y lo saben todas las instituciones del Estado. ¿En qué punto se encuentra el proyecto Romero ahora mismo? El proyecto Romero ahora mismo se encuentra en lo que nosotros llamamos un limbo en el proceso de toma de decisiones. Claro, frisado. Ese proyecto, con los conocimientos que yo tengo como dominicano, es un proyecto extremadamente noble. No hay planta de proceso. Es un concentrado. Es una minería subterránea cuya cabeza del yacimiento está a 252 metros por debajo de la superficie, mientras que el nivel freático está entre 38 y 42 metros. No hay afectamiento al río San Juan. No se va a usar agua del río San Juan. No hay cianuro, no hay proceso tecnológico. Es solamente una separación física, trituración, molienda y flotación. Y ahí, en ese yacimiento, eso es la punta del iceberg. En esa formación geológica, por los datos que yo tengo de lo de Gold Quest y lo que tengo de Precipitate Gold, cuando usted lo suma, en reservas inducidas y probadas hay más de 5 millones de onzas de oro. Entonces, ahí está la solución de San Juan. Ahí está. Y el desarrollo de la provincia debe ser integral. Pedernales necesita la minería. La minería va a desarrollar el turismo. No hay infraestructura. Pedernales, por su nombre, es una provincia minera porque Pedernales es un mineral. Entonces, vamos a utilizar nuestros recursos de forma responsable, integrado al desarrollo nacional, de una manera positiva y de una manera de una fiscalización basada en datos científicos. Y el que no cumpla, que le cierren la mina. El que no cumple con la licencia ambiental, que la cierren. Pero basado en lo acordado en la licencia ambiental y lo acordado en las operaciones productivas. Y hay un elemento, un aspecto, yo digo, bueno, la respuesta que da el señor que está involucrado ahí es contundente. Es contundente.
sobre todo en lo que tiene que ver con la modificación de la ley, porque él habla de tomar puntos muy específicos para evitar esos ruidos que pueda ocasionar una reforma, como se dice, de un cambio de ley. Pero yo pienso también que en el caso muy particular, lo que ha ocurrido con Loma Miranda, lo que ocurre ahora aquí en San Juan de la Maguana, tiene que ver no solo con una licencia social. Yo pienso que ustedes necesitan también de una licencia mediática, porque los medios de por sí no han sido muy consecuentes. No, y además hay algunos que también se dedican al chantaje. Al sector de la minería. Entonces, si la licencia social se ve con un componente tan, en ocasiones nocivo, como el mediático, entonces yo creo que la situación... Hay un hecho significativo. Yo estoy de acuerdo con el mediático, que trabaja mucho en base a percepción, que muchas veces no son realidades. Pero un asunto fundamental, en todo país donde se ha desarrollado la minería, que básicamente es el subsuelo, que en todos los países el Estado es dueño del subsuelo, es porque el Estado la lleva de la mano. Nosotros acabamos de ganar en Cuba una licitación y el gobierno cubano nos llevó de la mano al Ministerio de Energía y Minas y a Medio Ambiente y nos ayudó a cumplir todos los procedimientos llevados de la mano. En Cuba, que no juegan con el ambiente. Sí. Entonces, yo creo que ya la Constitución lo define. Y yo sé también que cuando los medios mediáticos ponen a presidentes básicamente en la esquina, pues básicamente usted vio como nuestro presidente actual rechazó de Loma Miranda Parque Nacional. Y usted ve como lo que se hizo en otra administración para poder crear la creación de la inversión más grande que se ha hecho en el país, que son 4.500 millones de dólares, más 300 en la planta eléctrica de Barrio Pueblo Viejo. O sea que ha ido de la mano del gobierno. Por tal razón, el gobierno es el mayor aliado y es que junto con la empresa debe educar a la población de la necesidad de su desarrollo integral. Bien, muchas gracias, ingeniero. Gracias. Muy oportuna intervención. Oportuno, así es. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante. Hasta luego.